Bueno, y llegamos a los últimos tipos de biomoléculas, los ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos tenemos dos tipos, el ADN y el ARN, que ya los vamos a desarrollar más adelante. La unidad estructural, o sea, la parte más chiquitita de un ácido nucleico, se llama nucleótido. Y el nucleótido está formado por un grupo fosfato, que se representa con la letra P, por una azúcar, que esa azúcar puede ser ribosa o desoxirribosa, y por bases nitrogenadas, que esas bases nitrogenadas pueden ser la adenina, la timina, la citosina, la guanina y el uracilo, de acuerdo sea el ácido nucleico que estemos desarrollando. Nosotros en biología utilizamos mucho lo que se llama modelo. ¿Qué son los modelos biológicos? Son como estructuras o como dibujos que nos sirven para explicar cosas que a simple vista no podemos ver y tenemos que enseñarlas. Por ejemplo, la membrana plasmática no la podemos ver con un microscopio común y no todos los colegios, para no decir ninguno, tienen microscopios electrónicos con los que se pueda ver la membrana plasmática. Entonces se crean modelos para representarlas, para dibujarlas. Ustedes van a ver que en todos los libros la membrana plasmática está dibujada de la misma manera. En todos los libros la cadena de ADN está dibujada de la misma manera. Bien, entonces esto que nosotros tenemos acá es un modelo biológico. Es un dibujo que me sirve para explicar a mí cómo está formado un nucleótido. Y decimos que el nucleótido está formado por el fósforo, por una pentosa, por eso se dibuja así, que es el azúcar, que puede ser ribosa o desoxirribosa, y por una base nitrogenada. Todo esto se va a llamar nucleótido. Y el azúcar y la base nitrogenada me va a formar lo que se conoce como nucleósido. ¿Bien? El azúcar, en el vértice se encuentra siempre el carbono 0. Acá está siempre el carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4 y carbono 5. Cuando hagan el dibujo, pónganle el 0, el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. Porque a ustedes después, cuando en la clase que hagamos presencial o virtual, les voy a explicar cómo se van formando las cadenas de ADN o de ARN. La base nitrogenada siempre va a estar unido al carbono 1 y el fósforo siempre va a estar unido al carbono 5. Y un nucleótido se va a unir a otro a través del carbono 3. ¿Bien? Pónganle los numeritos que les dije, entonces ya los vamos teniendo. Las bases nitrogenadas, les dije que tenemos la adenina, que se representa así, la timina y el uracilo, que se representan así de esta manera, la adenina con la pancita para afuera y esta con la pancita para adentro, la guanina en 3 y la citosina así. ¿Por qué? Porque cada una de estas son complementarias, es decir, la adenina se va a unir con el uracilo y fíjense que si yo doy vuelta encastran bien, la guanina con la citosina. ¿Y qué representa estas figuras? La cantidad de puentes de hidrógenos que unen cada una de las bases. La adenina, ya sea con el uracilo o la timina, se va a unir con doble puente hidrógeno. Entonces vos acá fíjate que tenés un punto de contacto que sería un puente hidrógeno y el otro punto de contacto que sería el otro puente hidrógeno. Y la guanina siempre se va a unir con la citosina, que se unen entre sí por 3 puentes de hidrógeno. Por eso se pone esa estructura. Se tocan acá, se tocan acá y se tocan acá, que son los 3 puentes de hidrógenos con los que se forman. Las bases nitrogenadas del ADN son la adenina, la timina, la guanina y la citosina. Esperen que se me mueve todo esto. Entonces, las bases nitrogenadas del ADN tenemos adenina, timina, guanina y citosina. Y las bases nitrogenadas del ARN tenemos adenina que se une con el uracilo, no hay timina, y guanina que se une con la citosina. Busquen acá cuáles de estas bases son púricas y qué significan que sean púricas, y cuáles de estas bases son pirimídicas y qué significa que sean pirimídicas. Vamos a empezar a hablar un poquitito del ADN. El ADN
tiene la característica de que puede ser desnaturalizado y vuelto a naturalizar, es decir, puede perder su estructura y puede recuperar la estructura original, a diferencia de las proteínas, que les dije que una vez que se desnaturalizan no recuperan la estructura original. El ADN sí, puede desnaturalizarse y ser vuelto a naturalizar. Y hablamos de la estructura de que se representa doble hélice. La estructura del ADN desde el secundario la vienen conociendo como la estructura de la doble hélice. ¿Qué significa? Que son dos cadenas de ácidos nucleicos helicoidales. Es decir, miren, acá tengo una cadena y toda en esa cadena, cada una de esas líneas está formado por nucleótidos. ¿Vieron los nucleótidos que vimos arriba? Acá hay uno, otro. Millones de nucleótidos van a formar una hebra de ADN. Son opuestas y son complementarias. ¿Por qué? Porque si yo acá tengo un nucleótido que tiene ADN, en la cadena de al lado, si tengo un nucleótido, en esta cadena de ADN, tengo un nucleótido que tiene adenina, en la cadena de al lado y uniéndose, tiene que haber un nucleótido que como base nitrogenada tenga timina. ¿Por qué? Porque la adenina se une con la timina. Si el que le sigue tiene guanina acá, el de este lado va a tener que tener la citosina. Por eso decimos que son complementarias. Una cadena tiene la base nitrogenada que es complementario, que puede unirse a la base nitrogenada de la otra cadena. Son antiparalelas, ¿por qué? Porque una tiene dirección 5,3, es decir, que en una los nucleótidos están... quiero mostrarles y se me va todo. En una, los nucleótidos, en la que tiene dirección 5,3, los nucleótidos están así. Y en la que tiene dirección 3,5, el nucleótido se invierte, ¿sí? O sea, está para abajo. Ya lo vamos a aprender a hacer entre todos, pero por eso dice que son antiparalelas, porque una tiene dirección 5,3 y la otra tiene dirección 3,5. Y ambas cadenas están unidas entre sí por los puentes hidrógenos. ¿Los puentes hidrógenos de quién? Los puentes hidrógenos que unen cada una de las bases nitrogenadas. Por eso son complementarias. Tengo la adenina, voy a tener la timina y esa parte se va a unir con un doble puente hidrógeno. ¿Cuáles son las funciones del ADN? La función de replicarse, es decir, de formar nuevas cadenas de ADN y contener la información genética. El ADN significa ácido desoxirribonucleico. Las bases nitrogenadas del ADN que les dije son adenina, timina, guanina y citosina, y el azúcar es la desoxirribosa. El ARN es el ácido ribonucleico. Las bases nitrogenadas también se las nombré, les dije que es adenina con uracilo, guanina con citosina, y el azúcar es la ribosa. Y tenemos la función, la cadena es una cadena simple helicoidal. La principal función del ARN es la síntesis de proteínas, es decir, que a partir del ARN se van a formar todas las proteínas que necesite la célula para replicarse y para dividirse por meiosis y mitosis. Y existen tres tipos de ARN: el ARN mensajero, el ARN ribosomal y el ARN de transferencia. El ARN ribosomal tiene la función de sintetizar los ribosomas, es decir, va a formar los ribosomas. ¿Por qué lo relaciono con síntesis de proteínas? Porque en el ribosoma es donde se va a dar la síntesis de proteínas. ARN mensajero es el que va del citoplasma donde se encuentra hasta el núcleo a copiar la información genética del ADN. El ADN es el que le va a decir qué proteína necesita que se sintetice. Entonces, el ARN mensajero copia la información en el núcleo y se va hasta los ribosomas, que es donde está el ARN de transferencia, que es quien traduce esa información. Porque recuerden ustedes que la información del ADN y del ARN tiene lenguaje distinto. ¿Por qué? Porque el ADN tiene timina y el ARN tiene uracilo. Por eso hay que traducir esa información para que se produzca la síntesis de proteína. Todo esto de síntesis de proteína lo vamos a ver bien cuando desarrollemos esa unidad. Por ahora lo que tienen que saber es que el ARN ribosomal es el que sintetiza los ribosomas.
ARN mensajero es el que copia la información del núcleo en el ADN y la lleva hasta los ribosomas, y el de transferencia es el que traduce la información. El ARN mensajero es conocido como codón y el ARN de transferencia es conocido como anticodón. Los ácidos nucleicos, uno parece siempre que dice el ADN es el más importante, pero sin ARN para que el ADN se exprese, uno sin el otro serían, no podría funcionar, la célula no podría existir.